Hola, hoy vamos a ver brushes y pues nada, voy a empezar a crear un archivo nuevo. En este caso el archivo nuevo puede tener este tamaño. Voy a seleccionar la herramienta de Crop Tool y voy a ajustar más o menos el tamaño a este tamaño. Ahora voy a crear un layer de color sólido, de color blanco. Todo comienza con seleccionar la tecla B larga o seleccionar aquí el Brush Tool. Y estas son, si damos clic con el botón derecho sobre la imagen, pues vamos a encontrar todas estas brochas por defecto. Sin embargo, yo recomiendo que utilicen una tabla digitalizadora, ojalá una tablet que sea una Wacom, para que ustedes puedan ver. Aquí estoy colocando algunas tablets que considero que son bastante buenas, y también depende de los modelos que se estén utilizando, pues van a tener ciertas posibilidades de trabajo con las brochas de Photoshop. Vamos a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar aquí Window, voy a seleccionar Workspace, por ejemplo, Typography, y luego selecciono otra vez Workspace y selecciono Essentials, como para que puedan todos empezar desde cero con la aplicación, que no tengan como ninguna distribución especial. Y habiendo hecho esto y habiendo seleccionado las brochas, entonces hacemos clic con el botón derecho y vamos a poder encontrar varios tipos de brocha. La primera brocha es la más esencial, que tiene dos tipos de tamaños. Uno que es el tamaño inicial y otro que es el tamaño de suavidad. Entonces, por ejemplo, voy a colocar el hardness al 100% y el tamaño puede ser al 82%. Y voy a seleccionar el color frontal por color negro. Y al hacer clic, pues tenemos un círculo perfecto, que es el diseño que tenemos de brocha para poder pintar. Ese es como un primer brochazo. Sin embargo, si yo le bajo el hardness y hago clic de nuevo, vamos a darnos cuenta que los bordes de esta imagen están totalmente suavizados. Eso para empezar. Obviamente, para diseño gráfico se utilizan muchísimos tipos de brochas, y para ilustración se utilizan otro tipo de brochas, y para clonación se utilizan otro tipo de brochas. Inicialmente, ¿cuáles son algunos comandos rápidos para poder trabajar ágilmente con brochas? Primero que todo, voy a copiar aquí una imagen y la voy a pegar y les voy a decir cuál es el shortcut para agrandar y para reducir el tamaño de las brochas. Voy a seleccionar la brocha de color Brush Tool normalito y voy a darle clic con el botón derecho y voy a reducir el tamaño a 8 y voy a seleccionar el color rojo y les voy a indicar para los que tienen teclado en español, es decir, para los que tienen la tecla ñ, para reducir el tamaño de la brocha se hace con esta tecla y para ampliar el tamaño de la brocha se hace con esta tecla. De hecho, yo con la tabla digitalizadora, si le doy la vuelta al lápiz, si yo dibujo con el borrador, entonces voy a poder borrar, como si fuera un lápiz. Y si dibujo con la punta, pues voy a poder pintar. Entonces voy a borrar aquí, le doy la vuelta al lápiz y coloco el símbolo menos. Así nos vamos a dar cuenta que con esta tecla del teclado que estoy señalando acá, con esta vamos a poder reducir el tamaño de las brochas. Por ejemplo, aquí le estoy oprimiendo, y con esta pueden ampliar el tamaño de la brocha. Ahí estoy oprimiendo esa tecla y se está ampliando. Es importante que se sepa que el teclado está en español, porque de ser en inglés, las teclas serían con esta y con esta. Es diferente. Ahora, ¿qué son las brochas? Básicamente es una forma de poder pintar con Photoshop, haciendo uso tanto del mouse como de la tabla digitalizadora, y hay otras herramientas, hay otros dispositivos que te permiten dibujar. Y para yo poder previsualizar con qué brochas voy a pintar, tengo varios accesos. Uno es dando clic con el botón derecho sobre la imagen. Voy a borrar aquí este teclado porque no lo necesitamos más. Doy clic aquí con el botón derecho sobre la imagen y puedo seleccionar los diferentes tipos de brochas. Y
Por ejemplo, voy a seleccionar aquí la brocha de color negra. Aquí en la parte superior, si yo hago clic en Current Tool Only, pues me muestra, por ejemplo, un lápiz 2B. Me puede mostrar, por ejemplo, si es un aerógrafo, si quiero pintar, por ejemplo, con un color negro, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Si queremos solamente un Non-Photo Blue Pencil, que es un color azul, y son como una serie de presets que se pueden ir agregando pues a medida que vamos utilizando, son como las opciones de brocha que tenemos. Bueno, esto es como darle clic con el botón derecho acá. Por otra parte, tenemos el tamaño, que es este, por ejemplo, y tenemos opciones de previsualizar otras brochas. Y por otra parte tenemos el brush, que es la caja que estoy señalando aquí. Esta caja se activa haciendo clic aquí. Por otra parte, también se pueden utilizar diferentes tipos de bleeding change, que son como combinaciones como logaritmos de opacidad entre capas. También tenemos la opacidad de dibujo, o sea, si yo dibujo por ejemplo no sé, voy a seleccionar este color negro. Si yo dibujo al 26%, no es lo mismo que si yo dibujara al 100%. Y lo interesante es que estas son tonalidades de transparencia. Si yo apago mi layer del fondo, se van a dar cuenta que la brocha tiene transparencias. Adicionalmente, tenemos presión para opacidad y cuando está apagada simplemente se maneja por control de presión, que eso lo vamos a ver más adelante ahorita en la caja de brochas. Y el flow, por ejemplo, si yo tengo esta brocha de color negro al 100% y le bajo el flow, no va a ser lo mismo que si yo le subo al 100%. ¿Sí se dan cuenta? Una cosa es el flow, otra cosa es la opacidad. Y por otra parte, tenemos la posibilidad de habilitar estilo de aerógrafo. Por ejemplo, si yo amplío este tamaño y le doy el tipo de aerógrafo, te vas a dar cuenta que ya hay una serie de desvanecencia a medida que yo voy soltando. Y aquí en la parte inferior de la pantalla me aparece el tipo de desvanecencia que va a tener el trazo a medida que yo voy dibujando. Y por último, si yo activo esta casilla, estoy siempre activando la presión para el tamaño. Es decir, si yo la activo, date cuenta que si yo oprimo con la tabla digitalizadora muy suave, con el lápiz de la tabla digitalizadora muy suave, me va a aparecer el tamaño del pincel muy delgado y cuando oprima bastante fuerte me va a salir bastante grueso y viceversa. Entonces, por ejemplo, si yo amplío ese tamaño y pinto muy suave, a medida que voy aumentando la presión se me va volviendo más grueso el pincel y finalmente regresa estando muy delgado a medida que voy soltando el pincel. ¿Listos? Un tip que yo recomiendo para probar brochas es oprimir control A para seleccionar todo y se dan cuenta que todo el contorno de mi lienzo se selecciona y oprimo la tecla suprimir para borrar todo, pero no doy deseleccionar, dejo el marco seleccionado con todo. Con eso, en el momento en que yo quiero probar una brocha, estoy pintando y de repente le doy suprimir y ya, y no tengo que estar dándole control A, control C, control D, sino simplemente es pruebas para borrar. Seleccionar, por ejemplo, cualquier herramienta de brocha, por ejemplo, esta brocha lo que tiene es, nos da la posibilidad de generar inclinaciones de acuerdo al trazo y a la trayectoria del lápiz. Si se dan cuenta de este lápiz que está aquí en esta posición, si ustedes hacen clic en diferentes puntos, ustedes pueden ver el lápiz como en 3 dimensiones para que puedan darse cuenta cómo va a ser el trazo que va a utilizar. Adicionalmente, en la categoría de Brush Pose van a poder inclinar la brocha y poder tener como una noción de cuál va a ser la inclinación y dense cuenta que la imagen de la brocha también va a cambiar. Es decir, con esta inclinación, si yo hago el trazo, me sale de esta forma y si lo hago vertical, me sale de esta forma. Pero si yo, por ejemplo, le digo no, inclínemelo, por ejemplo, totalmente frontal. Cuando yo hago el trazo vertical y cuando hago el trazo horizontal, se comporta de otra forma. Interesante. Hay unas tablas digitalizadoras que son más finas, hay unas Wacom mucho más finas, que detectan el nivel de inclinación de la tabla digitalizadora, dándonos la posibilidad de poder
manejarlo manualmente. Pues en este caso mi tabla no es tan fina, por eso no puedo dar este nivel de inclinación. Eso por un lado. Entonces, si estamos hablando de cómo generar un efecto de acuarela en Photoshop haciendo uso de las brochas, es haciendo la combinación de el pincel con el Smudge Tool, Smudge Tool. Por ejemplo, este tutorial se lo aprendí a Trent Kaniuga. Este es un excelente ilustrador 2D. Él utiliza la siguiente técnica para emular acuarelas. Entonces tengo esta brocha, voy a pintar con opacidad al 100%. Digamos que estoy haciendo este tipo de trazos. Y ahora voy a seleccionar la herramienta de Smudge Tool. Y con la herramienta de Smudge Tool voy a seleccionar una herramienta específica que es esta, que es la de hoja. Si yo pinto con este patrón de hoja, pues me va a salir con patrón de hoja, por ejemplo, aquí con el... Perdón, voy a cambiar este patrón de hoja y voy a pintar. Y si se dan cuenta, a medida que yo voy trazando, me están saliendo varios patrones de hojas. Pero si yo con este mismo patrón de hoja utilizo la herramienta de Smudge Tool y reduzco su tamaño bastante, con ese mismo patrón de hoja voy a estar disolviendo los trazos que realicé con la herramienta anterior, dando así una sensación de acuarela. En este caso voy a reducirlo un poquitito más por acá y se van a dar cuenta que lo que hace el Smudge Tool es permitirme difuminar los píxeles con un patrón específico, dando así una sensación de brocha. En este caso lo estoy haciendo así como de rapidez, pues para que puedan ver el efecto. Pero cuando ya está aplicado el efecto, se pueden dar cuenta que tiene una sensación de difuminado bastante interesante, que eso, por ejemplo, para ilustración digital es supremamente útil y necesario. Por ejemplo, listo. El siguiente efecto que quiero mostrar es cómo crear una brocha. Básicamente, para crear brochas hay dos tipos. Uno, que es creación de brocha como se vería como para estampado, como estampitas. Y otro, que es creación de brocha, pero que sea una brocha dinámica, que sea acorde al trazo. Entonces, lo primero que vamos a crear es una explosión. Buscando por internet encontré esta imagen que me pareció perfecta para el tutorial. Aquí la estoy utilizando en Chrome, no hay nada del otro mundo. Selecciono la imagen con el botón derecho en Chrome y le doy clic en copiar. Luego me voy para Photoshop y le doy clic en pegar o control V. Y esta va a ser mi brocha. Ahora, ¿cómo la vamos a desarrollar? Primero, el fondo de mi background tiene que ser totalmente negro. Segundo, yo voy a convertir esta explosión y la voy a volver blanco y negro. Black and white. Y a partir de este filtro que acabé de crear, que lo creé aquí, en el icono de un creación layer de ajustes, y se creó encima de la imagen de la explosión, haciendo que se volviera en blanco y negro. Pero lo interesante es que este filtro me va a permitir a mí controlar los niveles de rojos, que en este caso voy a seleccionar como los más neutros posibles. Lo mismo con el tema de los amarillos. Creo que no tenemos verdes, creo que no tenemos cian. Aquí hay unos azules que no queremos. Y aquí hay unos magentas que tampoco quiero. Aunque puede que sí, se lleguen a necesitar. Listo. Esta va a ser mi brocha. Pero para poderla hacer de buena calidad, le voy a hacer una serie de efectos. Selecciono los dos layers, hago clic en este y luego Shift en el de abajo y comprimo el comando Control E de enano. Y luego vuelvo a seleccionar con el fondo y le doy Control E para que me queden combinadas todas las capas. Otra forma de hacerlo es dándole Control A, selecciono Control Shift C, que es edición, copiar todo combinado, copy merge, y le doy Control Shift V para que me quede todo combinado en una sola capa, en esta. Habiendo hecho esto, voy a quitarle estos pixelados que se ven acá de ruido. Duplico la capa, selección, blur,
Surface Blur, y con Surface Blur me puedo dar cuenta que los bordes pixelados que tenía la imagen se resuelven. Ok, si yo quiero ser mucho más específico, puedo irme a los canales, a la pestaña de canales, y voy aplicando el filtro de Surface Blur, pero por canales, porque dependiendo de la compresión de imagen en JPG, ellos comprimen la imagen por canal y hay canales que tienen más niveles de compresión que otros. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo este ajuste aquí, luego me paso para el canal de los verdes y repito la misma operación, Surface Blur. Me doy cuenta si me sirve, si no me sirve, si hay que meterle más threshold o no. Puede ser así. Luego me voy para el canal azul, luego Blur, luego Surface Blur y reviso los canales de azules. Puede ser algo así, más o menos. Le doy clic en OK y cuando regreso a mi canal en RGB, haciendo clic en el canal de RGB, me doy cuenta que ya tengo difuminadas las áreas que quería y que a esto le puedo dar una serie de disolvencias en relación con mi capa original para poder perfeccionar la imagen. Habiendo seleccionado estas dos, le doy Control E y mezclo los dos canales y finalmente le voy a dar un poquitico de ruido. Filter, Noise, Add Noise. Y con este Add Noise voy a darle, por ejemplo, una cantidad de 1 para darle como un poquito como de mugre fotográfico al efecto. Y finalmente me voy a cerciorar que estos costados de la explosión de la bomba no me vayan a quedar tan cortados, porque eso obviamente va a estropear la calidad de la brocha. Selecciono mi herramienta, creo un layer nuevo, selecciono mi herramienta de brocha, selecciono esta brocha que está con los bordes totalmente suavizados y con este tamaño de brocha voy a empezar a pintar con una opacidad de 30 más o menos estos contornos para que me queden, para eliminar estos bordes duros. Por ejemplo, uno por acá y otro por acá. Bien, y finalmente mezclo las dos copas, seleccionándolas y seleccionando los dos layers y oprimiendo la tecla Control E y voy a ajustar un poco de niveles. Entonces selecciono esta opción, le doy clic y selecciono Levels y bajo los negros y los pongo bajo las tonalidades negras y les bajo un poquitico. Ahí puede ser. Ahí. Vuelvo y mezclo los dos canales y estoy listo para determinar que esta va a ser mi brocha de color negro. Digo, va a ser mi brocha de la explosión. Ahora, hay un asunto bastante importante. Los colores de la brocha influyen muchísimo para hacer que la brocha sea una fuente de iluminación o que sea una fuente de multiplicación del color. Es decir, una cosa es que sea una fuente de luz y otra cosa es que sea, por ejemplo, pasto. En este caso, como esta bomba es una fuente de iluminación porque es una explosión que es realizada de noche, yo lo que tengo que hacer es darle Control A, le doy para seleccionar todo, Control A, y le doy Edición y definir Brush Preset. Aquí él me pregunta cómo quiere que le coloque el nombre, yo le voy a colocar acá bomba 01. Pero nos vamos a dar cuenta que esta brocha está siendo generada en positivo. Cuando yo creo un archivo nuevo y selecciono la herramienta de brocha y selecciono la bomba, me doy cuenta que la bomba fue generada, cuando la pinte, se me va a generar en negativo. Voy a seleccionar aquí en la brocha y reviso, le voy a quitar el Shape Dynamics y simplemente con un clic vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dense cuenta, voy a subirle aquí la opacidad al 100%. Dense cuenta que al darle clic, la bomba atómica se me generó sobre un fondo blanco, pero si yo, por ejemplo, tengo un fondo negro, no me va a servir, porque yo estoy generando
patrones de bombas, pero solamente con fondo negro. Para yo poder generar la bomba con el fondo blanco, y de hecho voy a crear un layer nuevo de color negro, y voy a crear un layer nuevo de transparente, y voy a crear mi bomba blanca. Se van a dar cuenta que el contorno de la bomba, es blanco y la bomba es negra. Por tanto, para yo poder generar patrones de brochas con fuentes que vayan a ser fuentes de iluminación, como lens flares, como bombillos, como fuentes de iluminación externas, halos de luz o bombas en este caso, yo tengo que invertir la imagen, edición, define brush freshet a la bomba en colores invertidos, y le voy a colocar bomba 02. Al suceder esto, me voy para mi canvas en negro. Tengo que seleccionar la bomba que sí es, que es esta que tengo acá, la 127. De hecho, si yo quiero eliminar esta bomba que me quedó en negativo, yo hago clic en este icono y me voy para el preset manager, bajo hasta donde se encuentra la bomba en negativo y le doy suprimir. Así puedo eliminar brochas que haya realizado y que no vaya a necesitar. Entonces, volviendo nuevamente a la bomba, doy clic con el botón derecho sobre el lienzo, selecciono la bomba que sí es y hago un clic y voilà, tengo la bomba en positivo. Es decir, que si yo elimino por ejemplo este background y enciendo y apago este layer, nos damos cuenta que la bomba está saliendo con fondo transparente. Nos damos cuenta que aquí yo creé un layer, le estoy cambiando el color del fondo al layer y nos estamos dando cuenta que la brocha nos ha quedado en orden, que es decir, blanco como fuente de iluminación, negro como tonalidad de transparencia. Ahora, una forma avanzada de trabajar con este tipo de brochas para poder tener mejores tonalidades de grises y mejores tonalidades inclusive para poderlas colorizar, se pueden hacer de varias formas. Número 1, si yo quiero hacer una bomba, por decir algo, roja o amarilla o naranja, pues simplemente selecciono el color naranja, el color de la brocha, y como ya es una brocha, pues hago un solo clic y tengo brocha, ¿no?, de color amarillo. Pero obviamente una bomba, para que pueda tener más tonalidades y para que tenga más impacto de color, se le puede hacer un filtro de relleno degradado de la siguiente forma, como voy a explicar. Voy a seleccionar el color blanco y agrando el tamaño de mi brocha que se ajuste más o menos al tamaño del lienzo. Hagamos de cuenta que aquí tengo mi bomba. Ahora selecciono todo con control A, control shift C para seleccionar todos los layers combinados, control shift B para pegar. Ahí tengo mi brocha con todos los layers combinados. En el menú de Adjustment Layer voy a seleccionar esta opción que se llama Gradient Map y le voy a dar clic con el botón derecho y lo voy a volver Clipping Mask. ¿Qué es lo que hace el Gradient Map? El Gradient Map lo que hace es leer todas las gamas tonales de píxeles que no tienen que ver con la transparencia y les asigna una conversión de tonalidades de color acorde a esta franja que estoy señalando aquí entre blanco y rojo, que es un valor de degradado. Cuando yo le hago un clic, vamos a darnos cuenta que el fondo es blanco y el color más oscuro es negro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le cambio el color a negro en lo que era blanco y el rojo que yo quiera, nos podemos dar cuenta que la bomba va a empezar a ganar una serie de gamas tonales adicionales a los valores de degradado que yo le esté dando. Es decir, si yo a esto aquí al costado derecho le asigno que esto es blanco, en la mitad es rojo y al final es negro, voy a tener ese tipo de valores degradados. Y esto me va a permitir poder generar, en el caso de la bomba, muchos tipos de naturalezas de bomba. Por ejemplo, si yo quiero que esta bomba sea verde o que sea azul, puedo empezar a trabajar todas las gamas tonales que yo quiera. Adicionalmente, si yo quiero, por ejemplo, vamos a determinar que esto va a ser un rojo así naranja fuerte,
y que quiero meterle más gamas tonales para darle más detalles a estas tonalidades claras que se acercan hacia el blanco. Y les voy a decir que no va a ser blanco, sino que lo voy a mandar ligeramente hacia las tonalidades de amarillo. Se van a dar cuenta que voy a empezar a poder personalizar mucho más esos valores de esa brocha que generé, haciendo que pueda tener un control total sobre la brocha. En este caso, este amarillo que estoy generando acá, le voy a dar una gama tonal y le voy a lanzar hacia los rojos intensos, de pronto un poquito más naranja, por ejemplo. De pronto puede que esté muy intenso, no importa, puedo seguir ajustando las gamas tonales, los niveles de color de este degradado, y así poderle dar mucho más detalle a la bomba, por ejemplo. Es entonces cuando tenemos un layer de ajustes de gamas tonales y tenemos una brocha tipo estampado a la cual le estamos haciendo tratamientos de color. Interesante. Otra forma de pintar esta brocha es creando, por ejemplo, un layer nuevo encima. Voy a dejarle también aquí el clipping mask y vamos a pintar. Simplemente, por ejemplo, vamos a cambiar esta brocha, voy a seleccionar otro color y voy a seleccionar, por ejemplo, aquí el color amarillo, y pues simplemente empezamos a pintar ciertas áreas. Y para cambiarle la forma de opacidad del bleeding change se lo vamos a dejar en color, y esto hace que también podamos estar pintando de otro estilo. Si oprimo la tecla X estoy cambiando el color frontal por el color trasero, y así sucesivamente, y así puedo empezar a pintar de otra manera, ¿sí? Muy sencillo. Ahora vamos a crear la segunda forma de brochas. Para ello voy a crear, por ejemplo, una brocha que sea de 700 píxeles por 500 y voy a pintar una brocha. En este caso voy a crear una nueva capa vacía, voy a pintar el color negro, y este color negro va a ser para pintar unas cadenas, el contorno de una cadena. Entonces, hagamos de cuenta, vamos a probar una nueva brocha, por decir algo, probemos algo así como el lápiz. Entonces, para poder crear una brocha con forma de cadenas, yo lo primero que tengo que hacer es crear un eslabón. De hecho, vamos a crear dos eslabones. El primer eslabón va a tener esta forma. Y el segundo eslabón va a tener la conexión, que va a ser esta forma. Es como el mismo eslabón prácticamente, pero visto desde arriba, puede ser. Ahora este eslabón yo voy a pintarle con color blanco para darle como más o menos la intención de los brillos. Y una forma, por ejemplo, para poder controlar los brillos sin que se me salgan del contorno es darle control clic a la imagen del layer, y así estoy como autoenmascarando autoenmascarando la zona donde estoy pintando para poder tener un control total sobre los contornos. Listo. Por aquí de pronto voy a reducir un poco el tamaño de la brocha para pintar por acá, y de pronto por aquí un poco más ligero, no sé, con los brillos un poco más cuidados. Lo mismo acá, lo mismo acá. Bien, digamos que aquí tengo parte de la brocha. Voy a recortar aquí un poco, elimino esta parte. También voy a recortar por aquí otra, que es con la herramienta de selección de forma poligonal, nada del otro mundo, para dejar los contornos del eslabón rectos. Y así puede ser, me parece. Voy a seleccionar
los dos eslabones con mi herramienta de selección cuadrada y con el botón derecho sobre la selección que acabé de hacer sin cambiar de herramienta, o sea, con la herramienta de selección seleccionada, doy clic con el botón derecho y le digo Transform Selection. Es entonces cuando utilizo los nodos de esta selección para ser mucho más preciso con la creación de lo que va a ser mi nueva brocha. Apago el fondo y digo edición, define brush preset, y a esto le voy a decir cadena 01. Ahora voy, por ejemplo, a crear un archivo nuevo, no sé, del tamaño que sea, y voy a pintar con mi brocha nueva, que fue la que acabé de generar. Selecciono la herramienta de brocha, doy clic con el botón derecho, selecciono la brocha, cambio el color de la brocha por el color negro, reduzco un poco el tamaño y empiezo a pintar, pero obviamente, si se dan cuenta, si yo hago un solo clic con el mouse, pues tengo un eslabón, y si hago clic y arrastro, voy a tener como un patrón de dibujo. Pero para yo poder crear el estilo de la brocha, tengo que pararme en la caja de brush, que se carga aquí, con este botón, y vamos a darle la siguiente configuración a los eslabones. Primero que todo, vamos a decirle que el espaciado va a ser mucho menor. Dense cuenta que tengo que activar el espaciado para que funcione. Luego, lo segundo que vamos a hacer es desactivar el transfer, desactivar el smoothing. Seleccionamos aquí en Shape Dynamics y aquí en Control vamos a seleccionar la opción Direction. ¿Para qué? Para que los eslabones que vamos a crear se empiecen a desarrollar a partir de la dirección del trazo que yo voy a dar. Por ejemplo, voy a desactivar estas dos opciones y en Shape Dynamics voy a activar el control nuevamente en Direction. ¿Para qué? Para poder tener la opacidad total sobre lo que vendría a ser la forma de las cadenas. Esto no solamente sirve para cadenas, también sirve para hacer columnas vertebrales, sirve para hacer, por ejemplo, patrones de huellas de llantas, sirve para generar todo lo que tenga que ver secuencias de patrones que viajen en línea recta. Eso es algo también bastante importante que se pueden hacer con las brochas. Ahora vamos a crear pasto, pero pues en vez de yo ponerme a crear lo que ya está creado, lo que hago es simplemente voy a Google, busco Grass Brushes Photoshop y me aparecen, por ejemplo, páginas como Brushes, que lo que es literalmente es una librería gigantesca de brochas de todos los tipos, sabores, colores, formas, todo, absolutamente. En este caso yo descargué este ejemplo de pinceles de pasto para hacer el ejemplo del pasto. Y lo interesante es que estas brochas, que de por sí ya la descargué, estas brochas vienen nativa, o sea, viene con el ejemplo perfecto. Voy a crear un archivo nuevo, voy a crear brocha y voy a cargar una brocha nueva. Entonces, para poderla crear, selecciono la herramienta de brocha nuevamente, clic con el botón derecho en el lienzo, selecciono el icono del engranaje y voy y selecciono la opción Load Brushes. Aquí encontramos, pues porque yo ya la había creado de antes y había probado antes, la brocha que se llama Grass Brushes, que fue la que descargué de Google, y nos aparece como un archivo en formato ABR. Hay programas que nos permiten previsualizar estos archivos en aplicaciones separadas, pero en este caso es muy fácil realmente poder previsualizar una brocha. Yo le hago clic a la imagen, le doy cargar, y cuando le doy cargar me aparecen nuevas brochas que se adjuntan a mi menú de brochas que tengo previamente. Un consejo que yo les doy es no le carguen demasiadas brochas a Photoshop. Es decir, una forma de poder almacenar las brochas, por ejemplo,
Un lugar donde se almacenan las brochas en Photoshop por default es en Windows, es en esta dirección: C, archivos de programa, Adobe Photoshop CC 64 bits, presets, brushes, y aquí se almacenan las brochas que tiene por defecto el programa. Pero cada vez que ustedes abren Photoshop, siempre se va a estar cargando esta cantidad de librerías. Lo mismo pasa con las fuentes, con todas las brochas, con todos los patrones. ¿Y qué sucede? Que entre más fuentes le van cargando, entre más brochas le van cargando, entre más patrones van cargando, más lento se va convirtiendo Photoshop. Mi consejo es: no guarden las brochas en las carpetas por defecto de Photoshop, sino ténganlas en sus propias carpetas por separadas. Vayan previsualizando las brochas por defecto en su disco duro donde ustedes normalmente almacenan los archivos. ¿Por qué? Porque es que hay demasiadas brochas. Por ejemplo, aquí yo tengo en mi carpeta de recursos, tengo mi carpeta de brochas, y en solo brochas tengo 6 gigas. Imagínense ustedes decirle a Photoshop: precárgueme 6 gigas de brochas. Obviamente te va a consumir 6 gigas en RAM flotante esa cantidad de brochas, y te va a colgar la máquina sí o sí. Mi consejo es: no las carguen todas por defecto en Photoshop, sino tengan sus archivos y vayan cargando las brochas que van necesitando en el momento. Además, porque pasa con los desarrolladores profesionales de brochas, ellos van sacando inmediatamente previsualizaciones. Por ejemplo, este archivo en PNG, ellos van mostrando breves ejemplos de lo que traen estas brochas. Por ejemplo, aquí yo descargué este que se llama Run Slide Effect Brushes. Si ustedes, por ejemplo, le voy a decir aquí que veamos esto con iconos muy grandes. Hay profesionales en brochas que se encargan de entregarte archivos en imagen fija, por ejemplo, con la calidad de las brochas que vienen, cuál es el ejemplo, el número de la brocha, qué tipo de patrones vienen para que se puedan previsualizar, un ejemplo de cómo se podría aplicar las brochas en una ilustración. Entonces no se justifica instalar todas las brochas en el disco duro, porque seguro que le vas a matar los procesos del computador. Entonces, regresando al ejemplo, yo hago clic con el botón derecho porque ya cargué las brochas y me aparece este ejemplo de pasto con el color verde. Ok, pero si se dan cuenta, obviamente sale un patrón súper plano. Hay algunas brochas que ya vienen preconfiguradas. Sin embargo, este ejemplo me parece perfecto para poderles mostrar cómo se puede configurar una brocha. Una vez ustedes la tienen, ustedes pueden activar que sea Shape Dynamics para que sea sensible al mouse. El Scattering, que lo que hace es sacar muchas copias de las brochas como si fuera una especie de aerógrafo. Y con estas opciones ustedes pueden determinar qué tan despelucada quieren que sea el trazo. Adicionalmente tienen Color Dynamics, que lo que les da es la opción de poder sacar varias brochas con diferentes y ligeras gamas tonales. Por ejemplo, aquí yo le estoy simplemente empiezo a jugar con las diferentes opciones que me dan. Si yo quiero, por ejemplo, generar una, no sé, por decir algo, una mezcla entre dos brochas, yo activo Dual Brush, me sale, por ejemplo, esta hojita, y aquí me sale un preview de cómo se me estaría viendo. Qué tan dominante quiero que sea esa nueva brocha que estoy seleccionando. Por ejemplo, aquí estoy mezclando las hojas con colores dinámicos más el pasto. Y por ejemplo, aquí con el scatter puedo determinar, por ejemplo, qué tan caótico sea. El nivel de transfer, que eso ya es cuestión de que ustedes se pongan a cacharrearlo. El ruido, qué tan húmedo queremos que sea, la suavidad, la proyección de la textura, que eso ya es cuestión de que ustedes se pongan a trabajar pues que se pongan como se dice en Colombia, a cacharrearle a la herramienta, básicamente. Y finalmente, cómo eliminar las brochas que ya se cargaron previamente. Simplemente con el botón derecho, con la herramienta de brocha seleccionada sobre el lienzo, ustedes pueden hacer clic aquí en el engranaje y darle Preset Manager. Y en el Preset Manager simplemente seleccionan las brochas que no quieren utilizar, por ejemplo, el pasto y la de todo el paquete del pasto.
Dan clic en el primero, Shift hasta el último paquete, o si quieren lo pueden hacer Control para seleccionar algunas. En este caso yo hago clic en el primero, Shift hasta el último y hago clic en eliminar. Y si quiero por ejemplo conservar la bomba y la cadena, que fue el ejemplo que hice, simplemente selecciono estas dos. Hagamos de cuenta, voy a eliminarlas todas. Todas las que no son del preset, pues. Las elimino. Me quedan solamente estas dos. Y yo voy a decir, voy a guardar este set. Y voy a decir, por ejemplo, aquí en Photoshop Brushes, voy a colocar Camilo Monsalve, bomba y cadena. 00. Y ya la próxima vez que yo quiera reutilizar mis brochas, simplemente le doy aquí, hago clic en el engranaje, le digo Load Brushes y voy y las busco. Aquí está, Brushes, Camilo Monsalve, bomba y cadena, le doy cargar, me adiciona a mi selección de brochas que tengo, las brochas que estoy manejando, o sea que estoy interesado en cargar. Otras opciones que me permiten el tema de las brochas: solamente puedo previsualizar el texto, pequeños detalles, grandes detalles, en lista pequeña o en lista larga, o si quiero por ejemplo que me muestre detalles de los trazos. Otro ejemplo es si yo quiero resetear todas las brochas y quiero reemplazarlas con las brochas por default, yo le estoy diciendo que sí. También le puedo decir que me las adicione. También le puedo decir que me reemplace las brochas por el archivo que quiero que me seleccione. También le puedo decir que me cargue las brochas por default que tiene Photoshop en sus archivos de instalación, que son todas estas. Y bueno, finalmente espero que les haya gustado este tutorial para que ustedes mismos puedan empezar a investigar en el mundo de las brochas y en el mundo de la ilustración digital con respecto a todas las opciones que prestan las brochas. De hecho, inclusive hay desarrolladores profesionales que tienen plugins adicionales para administración profesional de brochas, que eso lo desarrollan en C++ y lo incorporan a los scripts nativos de Photoshop. En este caso yo no lo veo necesario, pero pues bueno, hay personas que se enfocan netamente en ilustración digital, viven y comen de la ilustración digital y necesitan tener todas sus brochas mágicas perfectamente bien organizadas. De todas maneras, muchísimas gracias por el tiempo, de haberse tomado el tiempo para dedicar, y agradezco también bastante a PS Tutorials SWS y a Trent Kaiguna por sus consejos de sus videos. Y bueno, espero que nos podamos ver dentro de 8 días con más videotutoriales. Gracias, chao.